Este video está auspiciado por Qubit. Si te gusta el buen cine, probalo 7 días gratis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la primera película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, o también conocida como Perros de la Calle. God damn you, Joe. Don't make me do this. Reservoir Dogs, como les dije, es la primera película de Quentin Tarantino y está protagonizada por Harvey Keitel, por Tim Roth, por Michael Madsen, por Steve Buscemi. Nos cuenta la historia de un grupo de ladrones que decide robar una joyería y todo termina saliendo mal. A medida que avanza la película vamos conociendo un poco lo que ocurrió detrás de este robo fallido, un poco sobre la historia de cada personaje y también de cómo cada uno se terminó juntando para hacer este robo. Para entender un poco la importancia de esta película hay que ponernos en contexto. Los años 90 recién estaban empezando y Tarantino vendría a ser como la punta de lanza de una generación de cineastas nuevos que empezaron a abrazar el cine independiente y los festivales de cine. Esta película se estrenó en el Festival de Sundance en una proyección que, según el mismo Tarantino, fue horrible, donde el proyector funcionaba mal y donde en un momento la película se cortó, pero parece que al final a la gente le gustó, de hecho le encantó, y la película terminó recaudando el doble de lo que costó. Era una película muy independiente que Tarantino pensaba hacer con sus amigos del Video Archives, donde él trabajaba, una tienda de video donde se alquilaban videos de películas para ver, porque antes no existía Netflix, pero bueno, la cuestión es que tenían este guión que lo iban a hacer por $30.000 entre sus amigos y de repente uno de sus amigos agarró este guión, se lo pasó a su profesor de teatro, el profesor de teatro se lo mostró a su esposa se lo mostró a Harvey Keitel y Harvey Keitel, que en ese momento era un actor de muchísimo prestigio porque aparece en películas de Scorsese como Mean Streets y durante la década del 70 fue uno de los actores más importantes de Hollywood en ese momento. Bueno, la cuestión es que el actor le gustó tanto la película, le gustó tanto el guión, que dijo: voy a actuar como coproductor acá, cosa que le facilitó mucho conseguir financiación. De esta manera, en vez de $30.000, lograron conseguir $1,5 millones, lo cual les permitió no solamente financiar fuertemente la película, sino que también, un dato importante, poder hacer un casting en Nueva York, en donde Tarantino logró conocer a Steve Buscemi y a Michael Madsen, que son dos de los protagonistas. Reservoir Dogs, aunque sea una película que funcione con muy bajo presupuesto, ya va mostrándonos la marca registrada de Quentin Tarantino como director, sus diálogos desopilantes, sus personajes violentos, su música, su elección musical, y de alguna manera perfiló un poco lo que fue el cine policial de los años 90, un cine un poco más independiente, donde aparecerían caras nuevas como la de Steven Soderbergh, después, bueno, otros directores independientes que salieron en ese momento. Tarantino, digamos que fue uno de los primeros que pisó fuerte en ese terreno y que definitivamente marcó una etapa muy importante. Go ahead, take a shot. Fuck you, White. I didn't create this situation, I'm dealing with it. Pero bueno, tratando de dejar de lado toda la historia detrás de Reservoir Dogs, que es muy interesante y muy importante para la historia del cine, algo que me gusta mucho de esta película son tres cosas. Primero, cómo Tarantino logró exprimir el presupuesto al máximo. Esta película, si bien tenía cierto presupuesto, por lo menos más del que habían tenido en cuenta al principio, está bastante limitada y sin embargo se logra increíblemente. Ahora vamos a hablar de cómo lo logra el director, ¿no? Después, otra cosa que me gusta mucho es el guión y sobre todo en el guión cómo trabaja la narrativa no lineal, que eso después ya lo vemos en otras películas. Hay que también entender que en aquel momento no era algo muy común tener una narrativa no lineal en Hollywood, por más de que se hicieron algunas películas y todo eso, no se había vuelto tan general como a partir de ahora. Digo, después de Tarantino y sobre todo en nuestra época ahora es como bastante común ver películas que van y saltan en el tiempo. No era una práctica tan común en aquel momento. Pero más allá de eso también me gusta cómo esta película trabaja al hombre, ¿no? Cómo esta película explora los distintos aspectos de la masculinidad o los distintos aspectos en donde cómo nos consideramos hombres hacia nosotros mismos. Son 4 personajes que muestran distintas facetas o distintos arquetipos masculinos y los explora de una manera muy interesante. En cuanto al tema del trabajo de Tarantino con un bajo presupuesto y su trabajo como director, hay mucha gente que hoy en día, ya como Tarantino es tan conocido, lo considera un director sobrevalorado, lo cual me parece una falta de respeto enorme. Yo entiendo que a veces uno se puede saturar porque a todo el mundo le gusta el mismo director, a todo el mundo le gusta Tarantino o Stanley Kubrick, pero no por eso tenemos que dejar de mirar la importancia que tienen estos directores en cuanto a la historia del cine y cómo su inteligencia creativa logró hacer películas fantásticas incluso con un presupuesto bastante reducido. Acá se puede notar en muchas escenas, ¿sí? Todos los planos en esta película están muy bien pensados. Tarantino en cada escena de esta película, si lo vemos, trabaja con muy pocos planos y los exprime hasta el máximo. En general son o planos medios para los diálogos o planos generales, y en algunas escenas tenemos un par de planos largos que nos van llevando a mostrarnos un poco mejor el lugar donde estamos
y que de alguna manera también le hacen un poco homenaje a la ciudad que está participando, que es Los Ángeles. No hay ningún momento donde se vea el crimen, sí, o sea, el robo a la joyería, en ningún momento se ve, pero hay un momento donde se los ve a Harvey Keitel y a Tim Roth escapando de la escena del crimen, y es un momento que para mí lo resolvió de una manera increíble usando solamente el sonido. Tenemos como de fondo escuchando varias sirenas, un helicóptero de fondo sonando y en la pantalla no vemos nada. O sea, en el encuadre no se ve nada, pero el fuera de campo, aquello que suena de fondo y que nosotros nos imaginamos, nos da una idea de caos pero masiva, y entonces con un solo plano logró que un montón de limitaciones presupuestarias, porque obviamente no se podía alquilar un helicóptero ni tampoco tantos autos de policía, y creo que tampoco podría haber cortado tantas calles de Los Ángeles porque le hubiese salido mucho dinero. Pero bueno, la cuestión es que lo terminó resolviendo de una manera que vos la ves y decís, ah, claro, es bastante fácil. Sí, bueno, pero anda que se te ocurra, ¿no? Y en ese sentido me parece como que, claro, ahora nosotros vemos las películas de Tarantino con presupuestos mucho más abultados y decimos, sí, bueno, con ese presupuesto cualquiera, pero incluso con bajo presupuesto el tipo puede generar escenas que a nosotros como espectadores nos hacen imaginarnos mundos mucho más grandes de los que quizás son, y eso es fantástico. Obviamente parte de este crédito se lo llevan los editores de sonido y también la editora de Tarantino, Sally Menke, que lamentablemente falleció. Pero bueno, la cuestión es que es importante. Otro momento donde para mí se utiliza muy bien todo el tema de la generación de un espacio a través del sonido, a través del plano, es en la famosa escena donde Mr. Blonde le corta la oreja. Quizás la escena más infame de toda la película, quizás la escena que de alguna manera condenó a esta película a ser tomada como una de las películas más violentas de la historia y todo eso. A mí me parece que está muy bien lograda. Hay dos partes que yo destaco mucho de esta escena. La primera es una vez cuando el tipo finalmente le va a cortar la oreja, que la cámara gira hacia la puerta de esta especie de galpón y realmente no se nos muestra cuando él le corta la oreja. La cámara directamente se corre hacia un costado como para decirnos, mirá, esto es demasiado fuerte para que incluso lo veas vos. Mr. Blonde realmente es un psicópata. Hasta la cámara decide hacerse hacia un costado y eso me pareció muy interesante. Se logra en un solo plano eso también, ¿eh? Es solamente un paneo, pero ya te logra como llevar a ese nivel de violencia del que incluso la cámara se quiere alejar, ¿viste? Pero hay otro momento de esta escena que no mucha gente lo charla y para mí es súper importante y está súper bien hecho porque nos da una dimensión de no solamente del espacio sino también de la historia. Cuando Mr. Blonde le termina de cortar la oreja y termina todo ese diálogo de si escuchás y todo eso, hay un momento donde él va hacia el auto a buscar un tanque de gasolina para quemarlo vivo al policía. Y entonces lo que hace él es ir caminando hasta fuera del galpón, abre la puerta, todo en un mismo plano. Se va hacia el auto, saca el tanque de gasolina y vuelve a entrar. Y eso está muy bueno porque nos muestra en dónde están escondidos estos tipos, que parece como un barrio residencial medio de bajos recursos, pero se escuchan niños de fondo, se escuchan como chicos jugando. Y eso me di cuenta después de verla un par de veces la película, pero le da una dimensión tan importante a la historia porque sabés que estos tipos, digamos, como que no pensaron tanto el escondite, no pensaron tampoco que fuera a ser un lugar donde realmente no los viera nadie. O sea, es como que no eran de los mejores ladrones tampoco, no pensaron demasiado el atraco, ¿viste? No eran realmente profesionales como decían al principio. Entonces es como agregarle algunos datos que capaz no están en el guión, se los dan a través del sonido, a través del plano, a través del montaje, y eso también de nuevo te ayuda a resolver cosas que quizás por temas de presupuesto son difíciles de arreglar o por temas de guión terminan quedando demasiado obvias. You're a piece of work, my friend. Ain't a bad idea. Let's get him the fuck out of here. Al principio hablé de cómo el guión de esta película trabaja los distintos aspectos del hombre y de la masculinidad y los pone en evidencia sobre situaciones críticas, ¿sí? Y está muy bueno porque Tarantino agarra como distintas facetas del hombre, distintos arquetipos masculinos, los lleva a un extremo por la situación que están pasando y de alguna manera los quiebra y los da vuelta, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 4 protagonistas que son los que más vemos durante la película, que son Harvey Keitel haciendo de Mr. White, que él vendría a ser, por un lado, la figura paterna de Tim Roth en algún momento, es como el padre, al principio de la película es un poco así, y después vendría a ser como el personaje rudo, el típico personaje rudo de los años 70. Yo creo que Tarantino también lo pone a Harvey Keitel en ese papel porque es como dar vuelta un poco al tipo rudo, ya que no solamente es un tipo rudo, sino que también es un tipo con un ego muy muy frágil, y eso no se mostraba tanto en las películas de los 70, pero acá a Harvey Keitel cada vez que le critican algo, cada vez que le dicen que no es tan profesional, le agarra un ataque de ira y medio que ya
les está apuntando, o medio que ya les dije, mirá que te voy a matar si me seguís con esto, mirá que te voy a cagar a trompadas. O sea, es un tipo rudo, pero esa rudeza en realidad es una pantalla para difuminar un poco su ego súper recontra frágil. Y bueno, es de nuevo agarrar un arquetipo masculino y tocarlo en esos puntos donde le duelen. Por otro lado lo tenemos a Mr. Pink, el personaje de Steve Buscemi, que vendría a representar como el hombre en su faceta más intelectual, en su faceta quizás más histérica, en su faceta más hacia adentro. Steve Buscemi es un personaje que, si bien se muestra agresivo por la situación en la que está, siempre trata de resolver las cosas de una manera, digámoslo, intelectual. Es como la representación del hombre nuevo, pero en su estado más degradado, ¿sí? Porque de nuevo Tarantino muestra personajes en situaciones extremas y muy como la peor faceta, ¿vieron? Entonces, por más de que él es agresivo, nunca se quiere meter demasiado, él es también bastante temeroso, ¿sí? Es un personaje que su principal motivación es el miedo, ¿sí? Que se quiere escapar con los diamantes, que vámonos, que esto salió todo mal, que nos tenemos que ir, que es culpa de ustedes, jamás asume responsabilidad Mr. Pink. Es el personaje como, bueno, la ansiedad llevada a un nivel extremo. Desde el principio Mr. Pink se plantea como un hombre así más moderno, más intelectual. En la charla al principio de las propinas, él es como el anti-caballero, el anti-estereotipos masculinos, y después todo esto se va llevando al extremo y muestra como que en realidad todo esto esconde como un gran miedo hacia la agresión, como un gran miedo a que lo atrapen, como un gran miedo a, bueno, prácticamente todo. Él no se defiende con los puños, él se defiende con un arma. Bueno, la escena icónica donde Harvey Keitel y Steve Buscemi está tirado en el piso, los dos apuntándose, demuestra como esa faceta del hombre que quizás del lado positivo sería la más intelectual, pero del lado negativo y llevado al extremo es la parte miedosa, es la parte del ego, ¿viste? La parte del super yo, la más como intelectual de todas, pero que también se relaciona con los miedos y la ansiedad. Después está Mr. Orange, que es el personaje interpretado por Tim Roth, que él vendría a ser como, bueno, el bien, pero porque es el policía, es el bueno, supuestamente es el que los delató, pero acá tiene un rol más ambiguo, porque se tiene que meter en un crimen y porque aparte él mató a una ciudadana inocente. Entonces tiene esta ambigüedad constantemente el personaje de Tim Roth, porque bueno, también su personaje es ambiguo, es un policía que se tiene que meter en el mundo del crimen y que tiene que actuar que es un criminal. Entonces, por un lado tenés eso, la ambigüedad del bien, por decirlo de alguna manera, y después por otro lado tenés un aspecto muy interesante del hombre, que es cuando está en una situación límite. La búsqueda de Tim Roth al principio es prácticamente la búsqueda de un padre o de una madre, pero bueno, como está Harvey Keitel vendría a ser el padre. Tim Roth, cuando está muriendo, o sea, cuando está en su estado más vulnerable, le pide a Harvey Keitel que lo abrace. Es como el momento donde el hombre está en su estado más vulnerable, Tim Roth, y eso se va llevando a través de la escena. Él prácticamente llora, dice que tiene miedo, es el único personaje que realmente expresa lo que el resto de los personajes quizás sienten porque están en un extremo, pero él realmente se está muriendo. Entonces dice, tengo miedo, por favor ayúdame, dame un abrazo, conteneme, ¿viste? Y al final le dice la verdad a Harvey Keitel. Es como que, sí, vendría a representar como, bueno, hasta dónde podemos falsear nuestra rudeza, por así decirlo, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede falsear esto y qué pasa cuando ya la pantalla se cae, cuando ya realmente nos mostramos vulnerables como realmente somos. Y al final es un niño, es un bebé. Entonces es como que tenés todo este mundo criminal donde son todos tipos malos, pero llevados al extremo tenés un bebé que necesita que lo abracen. Esto es buenísimo, realmente es muy bueno cómo trabaja eso el guión. Y en todo esto, ¿dónde cae Mr. Blonde, no? ¿Dónde cae Michael Madsen, que directamente es el psicópata? Bueno, él es el hombre, la demostración del hombre adolescente, ¿no? O sea, él es el adolescente llevado a un extremo, bueno, el adolescente tardío, ¿no? Porque ya tiene como 40 años y sigue comportándose como un adolescente, ¿no? O sea, Michael Madsen acá es el psicópata criminal, pero también podría ser el psicópata empresarial, que con tal de que la empresa gane dinero, él es capaz de tirar a todos por la borda, y si le dicen que está haciendo algo mal, él es como que se enoja. Y hay un momento que está muy bueno donde se pone en juego o donde se pone en evidencia esta situación como adolescente o como inmadura de Michael Madsen, que es un momento donde le dicen que él trabaja para Joe y él le dice como, no, mira, yo no trabajo para nadie, yo trabajo solo. Y ahí es cuando se despierta su ira, ahí es cuando se despierta, cuando le dicen como que él en realidad depende de otros. Y vieron que eso pasa con los adolescentes, como que si le decís, vos sos un nene, mamá, no, yo me la banco solo, yo estoy todo solo. Claro, en realidad Michael Madsen, si uno se pone a investigar un poco el personaje, es un inútil, es un tipo que no consigue trabajo, que va de prisión en prisión y que de la única manera que subsiste es consiguiendo trabajos a través de esta figura paterna superior que es el jefe de todos y que de alguna manera los pone en regla a cada uno. Pero cuando el jefe no está mirando, él muestra como su lado adolescente más violento, más psicópata,
psicópata, más de, bueno, me estaban molestando los rehenes, los maté, ¿viste? ¿Por qué? Porque estaba enojado, porque cosas. Es una reacción completamente inmadura y de una persona que evidentemente no creció. Que acá de nuevo está llevada al extremo, ¿no? Es un tipo que le corta la oreja a un policía y que se divierte con el sadismo y qué sé yo, pero que existe en la vida real, que existe en las distintas relaciones y que existe en gente que, bueno, capaz no lo hace así, no te corta la oreja, pero que son como adolescentes adultos. Por eso me parece interesante que Mr. Blonde se lleva muy bien con Nice Guy Eddie, que vendría a representar el niño. O sea, Nice Guy Eddie ya de entrada le dice papi o le dice papá a su padre con quien trabaja, en ningún momento lo trata por el nombre, es como el niño que todavía depende 100% del padre y que no tiene ningún problema en admitirlo y como que lo lleva como bandera, ¿no? Entonces él se lleva muy bien con Mr. Blonde porque en definitiva los dos son chicos, o sea, Mr. Blonde es como medio un chico en el cuerpo de un adulto en algún punto, y yo creo que hayan puesto la relación entre estos dos personajes como una relación casi te diría de dos hermanos está muy bueno porque los pone a los dos en un nivel intelectual o en un nivel mental muy de chicos. De hecho, ellos cuando se encuentran es como que se pelean ahí en el piso como si fueran dos cachorros, ¿viste? All right, enough of this shit. Break it up. Entonces, la película se muestra como una película de crimen, pero también es una exploración psicológica sobre distintos aspectos y distintos arquetipos de hombres, ¿sí? Y de cómo estos se pueden llevar al extremo y de lo frágiles que son al final. Y está tan bien logrado, está tan bien trabajado. Es como una masterclass de cómo desarrollar personajes, de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y me gusta mucho que Tarantino, si uno los reduce a cada personaje a un arquetipo, le encuentra cómo Tarantino les dio una vuelta de tuerca, como que no los hace tan arquetípicos, como que les da distintas vueltas a cada uno. Y por eso también la película es importante. Cuando uno habla del guión de Tarantino, no habla solamente de diálogos divertidos, referencias a la cultura pop y personajes violentos. No, está hablando también de una concepción quizás hasta te diría shakespeariana de los hombres y de las peleas entre egos y todo eso. Y creo que eso es lo más valorable y en esta película se pone en evidencia de una manera tajante. Capaz que después en las siguientes películas de él, sus personajes y sobre todo sus personajes masculinos encuentran como distintas facetas o empiezan a dar vueltas por otros lados, pero acá en Reservoir Dogs se ve súper claro y es como muy fácil de analizar y es como muy enriquecedor, sobre todo para aquellos que se quieren dedicar a hacer guiones y cosas similares. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Si te gusta el buen cine, no puedo dejar de recomendarles Qubit TV, donde pueden encontrar películas que no van a encontrar en ningún otro sitio, entre ellas Perros de la Calle, obviamente, Mean Streets y The Hit, de 1984. Pueden utilizar el servicio por 7 días gratis y si usan el link que les dejé abajo en la descripción y agregan el código ZEPFILMS 2019, todo en mayúsculas, tendrán un mes de suscripción y una película de alquiler gratis. Este código es válido en Argentina y Uruguay hasta el 31 de diciembre de 2019. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta retrospectiva, ¿sí? De Reservoir Dogs, la primera película de Quentin Tarantino. Si les gustó, por favor no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZEPFILMS para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.